El triste capítulo de Génesis, no vamos a ir allá, pero si ya no lo sabemos, cuando Dios les dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar dos opciones. Está un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y está un árbol ahí, que es el árbol de la vida eterna. ¿Y qué pasó? Dios da una prohibición sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no les prohibió el árbol de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? En la Biblia no aparece esa prohibición. ¿Qué sucede? Dios estaba viendo la obediencia del ser humano. Estaba viendo si ellos iban a vencer la tentación de decir, ¿qué pasará si yo me como ese fruto? ¿Qué va a suceder? Y más cuando ya Eva ya había sido tentada por el enemigo. Le había dicho, ¿sabes qué? Mira, si tú comes de ese árbol, de ese fruto, pues no te vas a morir, Dios es un mentiroso. Aparte de eso, tú vas a ser como Él, sabiendo lo que es el bien y el mal. Entonces ya había esa espinita en Eva. Entonces Dios sabía de antemano, con el don que Él tiene, la presciencia de que ellos podían caer. Para esto pone estos dos árboles, que los dos eran sumamente importantes. ¿Y qué creen? Pues Adán y Eva sucumbieron ante la tentación, no fueron obedientes a Dios, comieron del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tristemente la humanidad cayó en pecado. La pregunta es, ¿por qué no fueron al otro árbol? Si Dios no se los había prohibido. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida eterna, no hubiera pasado nada, porque Dios no se los prohibió. No hubieran caído en desobediencia, pero la desobediencia fue cuando comieron del árbol que Él les prohibió. ¿Se dan cuenta de la cuestión en la cual caímos por desobedientes? Por eso es importantísimo entender ahora como cristianos por qué la obediencia nos puede acarrear bendición. ¿Se acuerdan que nuestro pastor el Señor le dio una palabra que en este año se iban a cumplir promesas? ¿Se acuerdan de esa? ¿O ya se les olvidó? ¿No? Si no, regresamos el cassette para que entiendan y veamos que sí nos dio esa palabra, ¿no? Pero ¿qué crees? Si nosotros no somos obedientes, ¿crees que Dios va a cumplir su parte de lo que nos dijo? Dios no puede cumplir las promesas que Él tiene para nosotros si nosotros somos desobedientes, si nosotros no somos verdaderamente prudentes con lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces vemos que bajo la prohibición que Dios les había dado a Adán y Eva, nosotros caímos en desobediencia, y definitivamente es una parte que Dios detesta, y vamos a ir caminando poquito a poquito en este tema para que veamos hasta qué grado Dios detesta la desobediencia, y vamos a ver ejemplos en la Biblia el por qué Dios exige, no pide, exige que su pueblo sea obediente. Amén. Bien, nos otorgó un libre albedrío a todas las criaturas, a las que tenemos una conciencia, llámese ángeles, llámese querubines, llámese arcángeles, llámese serafines, llámese el ser humano. Tenemos un libre albedrío, y vamos a ver un ejemplo de un ser celestial que tenía que ser 100% obediente y no lo fue. Entonces vamos a ver las consecuencias de todo eso. Dice que Dios nos da normas y estatutos porque Dios tenía un plan trazado para la humanidad antes de que cayera en desobediencia, porque Él quería que nosotros tuviéramos, punto número 1, una comunión perpetua o eterna con Él, y punto número 2, quería que estuviéramos con Él por toda la eternidad. Ese plan, obviamente nosotros lo truncamos hasta cierto punto, pero ¿cuántos saben que Dios tiene planes perfectos? Y Dios nos dio la respuesta con la venida de Cristo. Gózate porque vamos a estar en la eternidad con Él. Amén. Pero bueno, tristemente, en la caída del ser humano, este plan se cuarta en ese momento por la desobediencia del hombre. Así vamos a ver en toda la palabra de Dios que siempre hace un énfasis en demostrarnos, y fíjate cómo lo dice esto, demostrarnos que nos conviene ser obedientes, pero también nos demuestra las consecuencias de ser desobedientes a su palabra y a su mandato. Vamos a Deuteronomio 28, versículo 1 al 14. Esto ya lo conocemos bastante bien.
pero vamos a cimentar más todavía. Vas a decir qué trillado está Deuteronomio 28, pero creo que es algo que lo tenemos que tener bien, pero bien conscientes todos los días de nuestras vidas, porque de la obediencia a la desobediencia solamente hay un hilo muy delgadito. Tenemos que ver claramente lo que dice la palabra. Deuteronomio 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí le está hablando específicamente a Israel, pero acuérdate que tú y yo ahora somos el Israel espiritual, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces esto se aplica más que nada a nosotros, porque acuérdate que no es judío el que nace judío, es judío el que es por fe. Amén. Entonces Israel, el espiritual, somos nosotros. Necesariamente tenemos que entender bien este capítulo. Versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, escúchalo, te alcanzarán, o sea, tú no las vas a tener que perseguir, ellas mismas te van a alcanzar si tú y yo somos obedientes. Dice: y te alcanzarán si oyeres la voz ¿de quién? De Jehová tu Dios. O sea, es la única manera en la cual podemos ver que las bendiciones nos van a alcanzar, cuando escuchemos la voz de Dios. No podemos escuchar la voz de Chanita, la voz de la comadre, la voz, ¿qué? La voz grupera, o como dicen por ahí. Nada de eso, ¿no? Tenemos que escuchar atentamente la voz de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca y Dios no quiere nada malo para ti. ¿Te acuerdas el versículo que dice que los pensamientos de Dios son de paz y de bondad para nosotros? ¿Te acuerdas? Pues así piensa Dios, y en este momento estamos viendo que si tú y yo atendemos la voz de Dios, las bendiciones nos van a alcanzar. Amén. Dice: bendito será el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, o sea, todo lo que tú siembres, todo lo que tú emprendas va a ser bendito. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová demorará a tus enemigos que se levantase contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará con bendición sobre todos sus graneros y sobre todo aquello que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Jehová tu Dios te da? Donde plantas tus pies, en donde te da un ministerio, en donde te manda a predicar la palabra. Esa es la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que te va a bendecir. Mucha gente no quiere ir a predicar la palabra porque ¿qué voy a decir? Pues la bendición de Jehová te va a dar palabras, te va a dar denuedo, te va a dar sabiduría para que tú puedas predicar la palabra. Y no vemos que la bendición de Jehová puede ser ese tipo de cosas o cosas mayores. Nos quedamos con poquito y creemos que Dios no puede hacer grandes maravillas en personas como tú y como yo. Nomás acuérdate de Moisés. Moisés era tartamudo y de un hablar lento. ¿Y qué es lo que hizo? Dios puso los medios para que se pudiera comunicar y se levantara como un líder perfecto entre Israel. Jehová te enviará con bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, cuando te lo ha jurado, cuando Jehová tu Dios, es que ya casi no veo, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. No sé si me puedan ayudar con la luz, por favor. Versículo siguiente: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y, ¿qué dice? Gracias, te temerán. O sea, Dios hasta eso pone temor en los pueblos que no son del pueblo de Dios, pone temor santo para que te respeten, para que no te ataquen, para que no busquen lo malo contra ti. Fíjate cómo es el cuidado perfecto de Dios.
Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en fruto de tu vientre, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, hará enviar la lluvia de la tierra, a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, gracias, los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Fíjate que la última sentencia del versículo 14 dice que si no te apartares de todas las palabras que yo te mando, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, Dios te va a bendecir. Porque no es necesario que hoy te le hinques a ningún ídolo, pero los dioses pueden ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser un partido político, puede ser la televisión, puede ser un sinfín de cosas, las cuales te distraen de las cosas de Dios. Y entonces ahí es donde se puede truncar el plan de Dios. Amén. Entonces necesitamos entender que como cristianos la obediencia no puede ser a medias, tiene que ser lo más perfecta posible, porque si no, entonces va a pasar como sucedía con el pueblo de Israel. El profeta Zacarías decía que el pueblo de Dios había sido leudado, que había sido contaminado, que su corazón había sido amalgamado, que no había una situación perfecta entre ellos y Dios, ya había algo que los contaminaba. Entonces la obediencia tiene que ser perfecta para que nosotros podamos caminar con Dios. Tristemente, como seres humanos somos la especie que razona, y lo pongo así, y piensa, pero somos también los que nos tropezamos con la misma piedra. Nos equivocamos muchas veces con el mismo error, ¿sí o no? Y eso no lo dice nada más el Señor, ni lo digo yo. Lo han dicho muchos sabios, inclusive el sabio Einstein decía que el ser humano tristemente se equivocaba completamente con las mismas situaciones de antaño. Lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero es lo que daba a entender. Un sabio como él se daba cuenta de que nosotros somos terrible y religiosamente personas que se equivocan constantemente y con el mismo motivo. Triste. ¿Y eso por qué digo que es triste? Porque nosotros tenemos un entendimiento, tenemos una gran inteligencia, y lo vemos ahorita cuando hace mucho tiempo se hablaba del calentamiento global. ¿Qué es lo que decía mucha gente? Son puros chismes. A ti sale, vieja, a ti sale, ándale, a la leña, a ti sale. Y si no, quémale con carbón, échale diésel, échale petróleo, que eche humito, ándale, porque así saben mejor los frijoles. ¿Sí o no? Cuando tu carro hace muchos años contaminaba, ¿qué decías? No hay problema, no pasa absolutamente nada. Ahora estamos viendo las consecuencias de nuestras equivocaciones. Se levantaron muchas personas diciendo, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir para que este planeta nos sirva por más tiempo. ¿Qué es lo que están diciendo? Que ya nada más tenemos como 12 años para poder empezar a menguar el problema que tenemos en la Tierra. Sí, no sé si lo han escuchado. Entonces vemos cómo hemos sido desobedientes hasta con la creación. El Señor daba en Isaías una sentencia que por qué la Tierra tenía que ser destruida. Y la respuesta que daba Dios decía, es que porque se ha prevaricado la justicia y el derecho. Dios nos mandó desde el libro de Génesis a cuidar este planeta. Vemos que el trabajo de Adán y de Eva, ¿cuál era? Cuidar la tierra. ¿Sí o no? Les dio la tarea de que la tierra siempre estuviera bajo un cuidado excelente de parte de ellos. No obedecieron, viene la maldición sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Ahorita estamos trayendo maldición sobre la tierra porque no hemos obedecido los estatutos eternos de Dios. Y muy triste, porque nuestro entendimiento no da para poquito, da para mucho. Pero somos, por antonomasia, un pueblo desobediente. ¿Amén? No digan amén mejor, no digan amén. ¿Qué es lo que sucede?
En la mayoría de las veces no dimensionamos las consecuencias de nuestras decisiones. Algo que también que tenemos que considerar como seres humanos es que una situación de desobediencia continua nos puede traer una maldición muchísimo peor y que no la hemos tocado ni la hemos tomado en cuenta muchos de nosotros, que se llama rebeldía. ¿Sí lo habías pensado? La desobediencia te lleva a la rebeldía. Te voy a invitar que vayamos, por favor, a Isaías capítulo 14 para que veas hasta dónde está la consecuencia de la desobediencia. Y esto estamos hablando de un ser angelical que era perfecto. Los que tienen su Biblia escrita, ¿qué es lo que dice al principio? Dice escarnio contra el rey de Babilonia. Está hablando principalmente de una persona física, pero van a ver cómo Dios toma ese motivo y lo empieza a transformar para hablar de otro ser. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomará de los pueblos y los traerá a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y se señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad deliciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, y el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Vamos a ponerlo hasta ahí, porque si te das cuenta, está hablando de un ser físico, está hablando del rey de Babilonia, pero vamos a ver cómo habla en el versículo 12 de otro ser. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Sí saben quién es Lucero? ¿Sí? ¿Sí? Era un querubín, su nombre era Heilel, que significa portador de la luz, era el que estaba encargado de la alabanza en el cielo, era el querubín, vamos a ponerlo así, después de Jesucristo era el segundo a bordo, porque sabemos que Dios siempre ha tenido a Cristo a su lado, y él era se puede decir, el siguiente al mando. Era una persona que tenía sabiduría increíble, dice la Escritura que era de una belleza sin igual, que era perfecto, pero vamos a leerlo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, ¿y qué dice? Seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de los sepulcros como vástago abominable, como vestido de muerto pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto y hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre tú la descendencia de los malignos. Si te das cuenta, aquí está hablando de Satanás, de Lucero. Satanás conocía a Dios perfectamente porque estaba con él. Sabía que Dios demandaba obediencia. Sabía que Dios castigaba la desobediencia. Entonces, si tú te das cuenta, el hombre cae en desobediencia.
Pero Dios tiene un trato diferente con el ser humano, le da una segunda oportunidad. ¿Por qué crees? Porque el ser humano no tenía el conocimiento que tenía Satanás, tenía un conocimiento limitado de cómo era Dios y de qué quería Dios. Dios le había revelado ciertas cosas a Adán y a Eva, pero le había revelado que la obediencia tenía que ser con él siempre perfecta. Satanás conocía a Dios profundamente porque vivía en el cielo, oía a Dios constantemente. Entonces Dios le da la encomienda a Satanás de ser el que llevara la batuta de la alabanza, de la adoración en el cielo. Y cuando Satanás empezó a tener una soberbia, un orgullo en su corazón, dijo: no, naranjas, ¿cómo que la adoración a Dios? Me tienen que adorar a mí. Cayó en desobediencia, y esa desobediencia, cuando empezó a tratar a los demás ángeles y a hacerlos caer y a rebelarse en contra de Dios, cayó en el pecado imperdonable para él, que es la rebelión. Dios no puede perdonar la rebelión. Entonces, por eso te digo que la desobediencia te puede llevar a una maldición en tu vida, a ser rebelde. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, Dios se quejaba del pueblo de Israel diciendo: son un pueblo rebelde y contumaz, de dura cerviz. Y aún así todavía tuvo misericordia de Israel, y la sigue teniendo, porque aunque Israel ahorita está en la banca, Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse. ¿Te das cuenta cuán maravilloso se comporta Dios con nosotros a pesar de la rebelión de nosotros? Aún así nos da una segunda oportunidad, pero Dios aún así quiere que seamos obedientes. Y dice la palabra que en el versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, aquí Satanás no pudo ser perdonado porque quería ser igual a Dios. Sabemos que eso es imposible. Nunca podremos ser igual a Dios. Acordémonos que la creación está muy, muy independiente de Dios. Hay un abismo que no puede ser superado entre Dios y la creación. Dios es perfecto y la creación es imperfecta. Nunca podremos ser como Dios, pero sí podremos tratar de ser obedientes para agradarle al Creador. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de las consecuencias de no atender el consejo de Dios. Primeramente ya tocamos a Adán y Eva. Vemos trágicamente que ellos caen en la desobediencia porque primeramente Satanás tocó algo en el ser humano que nos cosquillea, que es el orgullo. ¿Se dan cuenta? En el relato del Génesis, ¿qué les dice primeramente? Seréis como Dios. Y el ser humano siempre ha querido tener eminencia, siempre ha querido tener importancia, siempre ha querido tener poder. Entonces imagínate, haz volar tantito tu imaginación, qué pasaba por la mente de Adán y Eva cuando les dijo Satanás: seréis como Dios. Imagínate qué pensaban. ¿Tú qué pensarías si ahorita te dijeran seréis como Dios? No, pues, $1,000,000 de pesos ahorita, en fa. ¿Sí? O todas las naciones del mundo a mis pies sirviéndome. Sí, o sea, da risa, pero es cierto, el ser humano así es. Somos tan imperfectos que el poder nos corrompe. Y eso le pasó a Adán y Eva, los corrompió, esa sed de poder y de ser como Dios. ¿Qué sucede? Vamos a ver el ejemplo de Israel, que cuántas veces Dios les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Si vemos el relato del Éxodo, Dios los acababa de sacar de Egipto dice la palabra, con brazo poderoso y con diestra extendida. ¿Y qué hicieron los judíos cuando, pasando el Mar Rojo, de inmediato ven
que ya los venían persiguiendo los egipcios, cuando anteriormente ya Dios les había mostrado muchas señales y prodigios. Estaba la nube que los cuidaba en el día, que no permitía que les diera una insolación a los chiquititos para que no se pusieran prietos como yo, y aparte en la noche estaba la columna de fuego que los cuidaba. Dice la palabra que no se envejeció su atuendo, nunca les faltó de comer, estaban bien custodiados por la mano de Dios. Y aún así, nada más vieron al faraón con todo su ejército. ¿Qué sucedió? De inmediato cambiaron bandera, empezaron a quejarse y entraron nuevamente en desobediencia. Porque fíjate que algo que no hemos entendido completamente, que la obediencia está ligada a otros principios en la Biblia o a otras cuestiones en nosotros en la Biblia. Está ligada a la fe, pero también está ligada a la acción. No son separados esos tres factores. Si tú quieres verdaderamente obedecer, debes de tener fe. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y si tú tienes fe y quieres ser obediente, tienes que accionar. ¿Accionar qué? Lo que Dios te manda. Es un círculo que está dando constantemente vueltas y no podemos cortarlo. Suena a lo mejor como trabalenguas, pero yo quisiera que ahorita lo empezaras a meditar en tu cabeza, y con lo que vamos a tocar ahorita esperemos que resolvamos bien este asunto. Primeramente vamos a ver cómo vamos a transformar nuestra forma de obedecer, para que entendamos este concepto que les acabo de decir. Punto número 1, viendo ejemplos de siervos que le agradaron al obedecer a Dios. Primeramente vamos a ver a Abel. Vemos cuando los dos hermanos Abel y Caín en el libro de Génesis van a dejar sus ofrendas, ¿cuál de las dos le agradó a Dios? ¿La de Abel o la de Caín? La de Abel. Y muchos tienen dudas, bueno, ¿por qué no le agradó la de Caín si le dio frutos de la tierra? ¿Por qué? ¿Y por qué sí le agradó la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel consistía en lo mejor de lo que era de sus ganados. Le dio lo mejorcito, no le dio el que tenía la patita corta, el que tenía el testículo mayugado, el que estaba tuerto, le dio lo mejor. Pero sobre todo, Abel, y esto apúntalo si quieres, Abel fue obediente a Dios. ¿Sabes por qué? Porque consistía en un holocausto lo que él dio. ¿Sí entendieron esa parte de la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel fue un holocausto, hubo sacrificio de animales en ese momento. ¿Y por qué digo que fue obediente? Cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia delante de Dios, ¿se acuerdan que Dios les hizo túnicas? Entonces, ¿de dónde sacó Dios las túnicas? Las pieles, ¿de dónde se las sacó? Dios fue el primero que derramó sangre en el huerto del Edén. Tuvo que sacrificar un animal, tuvo que derramar sangre, y de ahí, de esa sangre, tuvo que confeccionarles las pieles y las túnicas de piel para vestir a Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva enseñaron a Abel el concepto, el principio de lo que Dios quería que se hiciera, de cómo tendría que hacer el sacrificio. Entonces vemos que Abel fue obediente, llevó el mismo proceso que había sido enseñado a Adán y Eva. Y vemos que Caín dice que llevó de los frutos de la tierra. ¿Qué sucede? Caín llevó el fruto de su esfuerzo. Vemos el principio de las religiones en Caín. Caín es el principio de las religiones. ¿Por qué? Porque él decía, por mis propios méritos, por lo que yo hago, por mi esfuerzo, le voy a agradar a Dios. ¿Y qué crees? En la religión no hay obediencia. No puede haber obediencia. Más sin en cambio, Abel caminó en fe. Por eso te decía que la obediencia, la fe y la acción van ligadas. ¿Qué es lo que hizo? Abel accionó. Dice, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer a Dios, voy a hacer el sacrificio como me lo enseñaron, porque eso es lo que agrada a Dios. Tuvo que haber un derramamiento de sangre en ese momento,
y por eso Dios se agradó del sacrificio de Abel. Espero que hayas visto esta parte de los dos hermanos de otra forma diferente a como lo habías entendido, porque nos abre la puerta de entender muchas cosas en la palabra de Dios. Amén. Y sobre todo sobre la obediencia. Vemos asimismo otro ejemplo con Enoc, Génesis 5:24. Me encantaría que le pusieras mucha atención a las palabras, porque hay palabras que tienen mucha revelación de lo que Dios quiere mostrarnos en cada contexto que nos hace leer en la Biblia. Génesis 5:22 al 24 dice, como dice al principio, y caminó Enoc con Dios. La palabra caminar, si tú lo quieres buscar en el original hebreo, significa obedecer, significa estar sujeto, significa estar bajo sumisión de la autoridad de Dios. Eso es lo que significa caminar con Dios. Y lo chistoso de este versículo, si lo sigues leyendo, dice la parte B, la parte B, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años, lo que son nuestro año, 365 días, imagínate, ¿no? Es algo maravilloso lo que es la palabra de Dios. Pero dice más adelante el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces aquí Dios repite dos veces de una persona, y caminó Enoc con Dios. ¿Por qué crees que lo repitió dos veces? Porque Enoc fue obediente al 100%. Entonces, cuando una persona en la Biblia dice y caminó con Dios, ¿qué crees? Dios se agrada de esa persona. Tanto amaba a Dios a Enoc que se lo llevó, lo traspuso, lo mismo que le hizo a Elías y lo mismo que nos va a hacer a ti y a mí en el arrebatamiento de la iglesia. Es lo mismo, o sea, son figuras en el Antiguo Testamento, la transposición o el llevárselo con el rapto de la iglesia. ¿Y qué crees? El rapto de la iglesia va a suceder con las personas que le sean obedientes a Dios. Entonces, ¿la obediencia es importante? Por supuesto que sí, es muy importante, es crucial para nosotros como seres humanos, pero también como cristianos. Se supone que nosotros somos el pueblo de la palabra. ¿Y cómo vamos a ser el pueblo de la palabra? Obedeciendo lo que está escrito ahí, creyendo, confiando en fe lo que está escrito en la Biblia. Amén. Siguiente ejemplo, el profeta Daniel 1:8 al 9. ¿Ya lo tenemos? Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y que dice, la sitió, le puso sitio a Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante de el rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel
Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Si no hemos entendido esta parte de Daniel, ¿qué es lo que propuso Daniel en su corazón? Serle obediente a Dios. Eso es lo que propuso Daniel ser todos los días de su vida, serle obediente a Dios, porque el hecho de no contaminarse implicaba el hecho de serle obediente a Dios. ¿En qué? En sus mandamientos, en sus leyes y en sus estatutos. Amén. Porque en este pueblo se consumía marrano, se tocaban cosas impuras, se embriagaban, había una depravación sexual increíble. Entonces Daniel sabía que Dios no le agradaba todas estas situaciones. Entonces, ¿qué dice? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, ¿qué es lo que dijo Daniel? Señor, te voy a obedecer en todo lo que tú me mandes. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, todo el capítulo de Daniel 1 y Daniel 2, se darán cuenta cómo Daniel fue prosperado en tierra de Babilonia. ¿Por qué? Por su obediencia. Siguiente ejemplo, el rey David. Vemos que David fue obediente la mayor parte de su vida, solamente se equivocó cuando deseó a la mujer de Urías, cayó en pecado. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se refiere Dios a David? Le dice que era un hombre o un varón conforme al corazón de Dios. Entonces vemos que él fue obediente en la mayor parte de las cosas que Dios le mandaba. Dios quiere eso, lo mismo para su pueblo en el día de hoy. ¿Cómo puede una persona entender esta cuestión de la obediencia? Créeme, amado hermano, que a mí me cuesta mucho obedecer. No puedo mentirte, y aquí está Dios delante de mí. No te puedo decir es que yo soy bien obediente. No, definitivamente te lo digo con todo mi corazón, me cuesta mucho trabajo obedecer. Pero algo que he tratado de entender, hace mucho tiempo vi una reflexión que decía, déjame acordarme más bien de las palabras o cómo era, pero te quiero dar más o menos cómo rezaba. Dice que el ser obediente no significa el estar de acuerdo con todo lo que nos mandan, sino llevar a cabo, aunque no nos guste lo que nos están mandando. Entonces, realmente yo te puedo decir que muchas cosas, no nomás aquí en la iglesia, afuera, allá en la vida cotidiana, me mandan cosas que a mí no me agradan. Pero tengo que entender que aunque a mí no me agraden, si son de Dios o están acorde con la palabra de Dios, las tengo que llevar a cabo. La única forma en que nosotros no debemos obedecer a otra persona es cuando estas situaciones no corresponden con lo que Dios quiere. Ahí sí podemos desobedecer, pero al ser humano, a Dios no. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, vamos a ver el ejemplo más grande de la obediencia en la palabra, Jesucristo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de perseguir todos los días de nuestras vidas, porque no por nada le pusieron el maestro. Él nos vino a enseñar cuál es la obediencia perfecta. Y ahora te voy a decir otra cosa. Abraham, David, Enoc y todos los que tú quieras que obedecieron en el Antiguo Testamento, todos esos seres humanos nos demuestran una obediencia humana, es una obediencia terrenal, pero Jesucristo nos está enseñando una obediencia celestial, que es la que Dios quiere que nosotros tengamos. A lo mejor no la podemos llevar al 100% a cabo, pero que la tengamos aquí y aquí. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma en que tú te vas a comportar y yo nos vamos a comportar cuando estemos en su presencia en el cielo. Tendremos que tener una obediencia celestial, perfecta completamente. Entonces, vamos a ver la obediencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte. No importó, y ponte también a analizar esto, ponlo en tu corazón,
En el momento en que Jesucristo tenía que ir a la cruz, dice que tenía puesto el gozo delante de él. ¿Cuál crees que era ese gozo? ¿Que le iba a ser agradable al Padre? ¿Sí? Puede ser ese. ¿Que iba a cumplir el propósito de Dios? Por supuesto. Pero no es precisamente ese. ¿Sabes cuál era el gozo de Jesucristo cuando iba a la cruz? ¿Cuál era el gozo delante de él? Que nos iba a salvar a ti y a mí. Ese era su gozo. ¿Tú crees que Jesucristo pensó, híjole, ¿ya viste el chaparro ese que está predicando ahorita? Hijo, es cosita, es cosita. Desobediente, contumaz, rebelde. Luego baja el micrófono y nos escucha, pero aún así lo amo. Con todos sus defectos y sus virtudes voy a morir por él y también por ti. O sea, ese era el gozo de Jesucristo. Teológicamente hablando, eso era lo que Cristo tenía puesto delante de él, el gozo de poder salvarnos. ¿Por qué? Porque ese era el mandamiento principal de Dios, que nos enseñara obediencia, pero que también nos viniera a salvar. Por eso Cristo estaba gozoso de ir a la cruz, para enseñarnos esa obediencia. Ojalá este día tú veas el sacrificio de Cristo y la obediencia de Cristo de otra forma muy diferente. No la veamos simple y sencillamente, sí fue obediente y ya, hasta ahí nada más. No, es muy profunda la obediencia de Cristo, porque por esa obediencia tú y yo tenemos acceso al Padre. Tú y yo somos coherederos del reino y de todas las bendiciones, y aunque tú no te has muerto todavía, tú ya estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, espiritualmente hablando. ¿Qué le podemos pedir a Dios? Entonces, ¿tú crees que Cristo no estaba más que gozoso por decir, lo salvé? Cumplí el propósito porque le fui obediente al Padre, aunque me haya costado azotes, que me escupieran, que me arrancaran la barba, que me golpearan, que me patearan, que me aventaran la cruz encima, que me clavaran. Imagínate. Y que el mismo pueblo de Dios en ese momento enfrente de él le dijera, ¿sabes qué? Chaito, ahí te ves. ¿Crees en Dios? Dile que te baje de la cruz. Hasta ese grado fuimos nosotros representados en el pueblo judío tan desagradablemente desobedientes delante de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué crees tú y yo si sabemos que debemos de obedecer? Ahorita ya no tenemos excusa. La obediencia a Dios es completamente necesaria para que pueda venir la bendición. No hay de otra. Si tú acabas de leer en tu casa Deuteronomio 28, la siguiente parte de las consecuencias de la desobediencia, te darás cuenta que es algo que Dios no quiere para ti ni para mí. Pero claramente dice en el pibe, tú vas a poner tu citar los muertos, y yo lo creo porque la obediencia trae consigo muchos beneficios, trae el poder de Dios a nuestras vidas. ¿Tú por qué crees que Jesús tenía tanto poder? Claro, era el Hijo de Dios, era Dios en la carne, pero en la consistencia de haber sido un ser humano, fue obediente a Dios 100%. Todo el Espíritu de Dios, el poder de Dios estaba reposado en él. Entonces, todos son ejemplos de lo que Dios puede hacer en ti y en mí. ¿Y sabes por qué no sucede? Porque no hemos sido obedientes al 100%. Dios sabe que somos obra en construcción, que estamos en obra negra, que a veces estamos así como medio repelladones, ¿no? Pero Dios sabe que si nosotros entendemos este concepto de la obediencia y empezamos a caminar en la fe, en la obediencia y en la acción, grandes cosas van a suceder con su iglesia. Amén. Punto número 3, entender que nos conviene más la obediencia que la desobediencia, porque una te va a traer bendición y la otra te va a traer maldición.
Como conclusión, Dios se regocija en un pueblo que lo respeta y honra, que en desobedecerlo, si te das cuenta, Dios se goza ahorita en su pueblo redimido por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sin ver las cosas, los prodigios y las maravillas que hubo en el Antiguo Testamento, le creemos que Jesús es el Señor. Caminamos en obediencia, aunque no perfecta, pero creemos que Dios nos va a bendecir día a día. Y sucede que cuando vemos la desobediencia de Israel, tristemente Él los desechó. Y Dios no quiere que nosotros seamos también desechados. Como congregantes, como hijos de Dios, te conviene que obedezcamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, en todo lo que nos mande. Amén. El no hacerlo, podemos arrastrar una de las peores maldiciones, que es ser desechado. Reconocemos que Dios es fiel en todos sus caminos, pero también Él quiere que seamos fieles y seamos obedientes en todos los nuestros. Por eso, amado hermano, esta tarde Dios habla a tu corazón. La obediencia no es simple y sencillamente un acto sin ¿cómo se dice? Sin una inteligencia o sin un propósito. El propósito de Dios en la obediencia es bendecirte, prosperarte, edificarte y llevarte a la perfección. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17 dice: he aquí el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que tu obediencia también sea hecha nueva el día de hoy. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu lugar, y dile al Señor: Padre Santo, en esta tarde yo reconozco, Señor, que no he obedecido perfectamente todo lo que tú quieres en mi vida. Señor, reconozco que he sido desobediente, que no he respetado mis autoridades, que son delegadas por ti, Señor, que por medio de ellas tú das guía y dirección a nuestras vidas. Porque el caminar de tu iglesia, Padre, es también por revelación. Es por lo que tú has dicho, Señor, y porque lo que tú pones en el corazón de nuestras autoridades es porque nos conviene. Padre, también reconozco que no he sido obediente a mis padres, que yo como esposa no he obedecido ni he estado sujeta a mi marido, que yo como marido no he honrado y no he obedecido, Señor, a tu mandamiento de que debo de amar a mi esposa como mi propia carne. Señor, reconocemos que como pueblo te hemos ofendido, pero hoy venimos delante de ti, Señor, haciendo un compromiso de buscar cada día tu rostro, de querer ser ese pueblo que te obedece en todo lo que tú nos pidas, Señor, aunque las cosas no parezcan del todo cuerdas, aunque no nos agraden, Señor, te queremos obedecer. Queremos seguir tus caminos, Padre. Queremos ser ese pueblo que sigue el ejemplo de obediencia perfecta que fue tu Hijo, para llevar a cabo, Señor, el plan perfecto en nuestras vidas. Te reconocemos, Señor, que tu bondad es grande, porque no nos has desechado, Dios, y no has traído juicio a nuestras vidas, sino que cada día nos permite, Señor, aprender de nuestros errores, para que de esos errores podamos ser hijos de la obediencia. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bondades, por tu misericordia y por lo que nos enseñas día a día. Te lo agradecemos, Dios, con todo nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Dios quiere que analicemos, amados hermanos, cómo está tu corazón. ¿Estamos caminando verdaderamente en obediencia? ¿Qué es lo que necesitamos dejar? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Y qué es lo que necesitamos dejar de hacer para que nuestra obediencia realmente se vea? No solamente aquí, en nuestro semblante, sino también acá adentro.
que no sea religiosidad lo que hacemos, sino que sea un pueblo con un corazón circuncidado delante de Dios. Amén. Bien, pues en esta tarde el mensaje de Dios sobre la obediencia también recae sobre las personas que nunca han oído del sacrificio de Cristo, de aquellas personas que no han sido obedientes en su vida pasada. Y Dios está dando una oportunidad en esta tarde para que, por revelación, tú te conviertas en ese hijo obediente. En esta tarde queremos primeramente saber si hay alguna persona que venga por primera vez a este lugar. Quisiéramos ver si nos pueden levantar la mano aquellas personas que están por primera vez el día de hoy en este bloque. No sé si hay alguna persona. Todos de casa. En este siguiente bloque, ¿hay alguien que venga por primera vez? Todos de casa. Bueno, para las personas que nos escuchan, decíamos hace rato que no podemos ser obedientes si no tenemos a Dios en nuestro corazón y no nos ha revelado. En esta tarde Dios te puede revelar su señorío y te puede revelar sus propósitos. ¿Cómo? Aceptando a Cristo en tu corazón. Dios quiere hacerte verdaderamente esa nueva criatura de 2 de Corintios 5:17. Te invitamos a que si tú quieres ser esa persona, nos acompañes juntamente con la iglesia a hacer esta pequeña pero poderosa oración. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres, inclina tu rostro y acompáñanos como iglesia y decláralo con todo tu corazón. Y en medio de esa oración dile: Señor, yo quiero serte obediente. Amén. Repite después de mí: Padre de gloria, te quiero reconocer en todos mis caminos. Reconozco que te he sido desobediente en todos ellos, pero hoy quiero serte obediente y que mi obediencia sea perfecta. Sé, Padre Santo, y reconozco que la revelación tuya solamente viene a través del sacrificio de Jesús. Padre, reconozco asimismo que te he fallado muchísimo, que mis pecados están delante de ti. Quiero pedirte perdón, Señor. Quiero pedirte, Dios, que laves todos mis pecados con tu sangre y reconocer a Jesús como el que me puede dar la revelación del Padre, el que puede transformar mi desobediencia en obediencia, pero también aceptarlo como mi Señor, como mi Salvador, como el Rey de mi vida. Padre, te pido tu Espíritu. Transfórmame totalmente, Dios, y dame la fuerza para este caminar. Dame la fuerza para no desfallecer y ser tu hijo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén.